¿Conoces a alguien que tenga la enfermedad de Alzheimer? Hola, soy la doctora Cruz y aquí te explico de manera sencilla en qué consiste la enfermedad de Alzheimer, cuáles son las causas, los síntomas que presenta y si existe alguna manera de poder prevenirla. La enfermedad de Alzheimer es un trastorno del sistema nervioso que avanza progresivamente y hace que el cerebro se reduzca y que las neuronas cerebrales mueran. La enfermedad de Alzheimer es la causa más común de demencia. La demencia consiste en un deterioro continuo en el pensamiento, en el comportamiento y las habilidades sociales, y que afecta la capacidad de una persona para vivir de forma independiente. Con el tiempo, los síntomas del Alzheimer avanzan y empeoran. Las personas pueden no reconocer a sus familiares, pueden tener dificultades para hablar, leer o escribir. Pueden olvidar cómo cepillarse los dientes o peinarse el cabello. Más adelante pueden volverse ansiosos o agresivos o deambular lejos de su casa. En el Alzheimer avanzado, los pacientes necesitan cuidados totales. ¿Cuáles son las causas? Las causas exactas de la enfermedad de Alzheimer no se comprenden en su totalidad, pero a un nivel básico podemos decir que las proteínas del cerebro no funcionan con normalidad, lo que interrumpe el trabajo de las neuronas cerebrales y provoca una serie de eventos tóxicos. Las neuronas se dañan, pierden las conexiones entre sí y finalmente mueren. Los científicos creen que en la mayoría de los casos la enfermedad de Alzheimer es una consecuencia de una combinación de factores genéticos, ambientales y del estilo de vida que afectan el cerebro a lo largo del tiempo. El daño comienza más a menudo en la región del cerebro que controla la memoria, pero el proceso comienza varios años antes de que se noten los primeros síntomas. La pérdida de neuronas se extiende a otras regiones del cerebro. En la etapa avanzada de la enfermedad, el tejido cerebral está considerablemente reducido. ¿Cuáles son los factores de riesgo del Alzheimer? Según estudios realizados, existen varios factores que predisponen a la aparición de Alzheimer. Entre ellos podemos mencionar a la edad. La edad avanzada es el factor de riesgo que más incide en la enfermedad de Alzheimer. El Alzheimer no es parte del envejecimiento normal. Existen muchos adultos mayores que nunca desarrollan Alzheimer, pero a medida que envejecemos, la probabilidad de padecer la enfermedad de Alzheimer aumenta. Antecedentes familiares y genética. El riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer es un poco más alto si un familiar de primer grado, como un padre o un hermano, tienen la enfermedad. Todavía se desconoce la mayoría de los mecanismos genéticos de la enfermedad de Alzheimer entre el grupo familiar, y es probable que los factores genéticos sean complejos. Síndrome de Down. Muchas personas con síndrome de Down desarrollan la enfermedad de Alzheimer. Se ha visto que los signos y los síntomas de la enfermedad de Alzheimer suelen aparecer entre 10 y 20 años antes en las personas con síndrome de Down que en las personas de la población general. Sexo. Parece haber poca diferencia en el riesgo entre hombres y mujeres, pero en general hay más mujeres que padecen la enfermedad, ya que suelen vivir más tiempo que los hombres. Deterioro cognitivo leve. El deterioro se caracteriza por problemas de memoria, lenguaje, pensamiento o juicio. Sin embargo, estos cambios no son tan graves como para que interfieran mucho en la vida diaria o en las actividades habituales. Las personas que tienen un deterioro cognitivo leve tienen un riesgo significativo de padecer demencia. Cuando el deterioro cognitivo leve afecta sobre todo a la memoria, el paciente tiene más probabilidades de padecer demencia causada por la enfermedad de Alzheimer. Traumatismo craneal. Las personas que han sufrido un traumatismo craneal grave o un impacto muy fuerte corren más riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Varios estudios hallaron que en personas de 50 años o más que tuvieron una lesión traumática en el cerebro, el riesgo de padecer demencia o enfermedad de Alzheimer es mayor. Contaminación del aire. Según los estudios hechos en animales, las partículas de la contaminación del aire pueden acelerar la degeneración del sistema nervioso y según los estudios en humanos,
La exposición a la contaminación del aire, particularmente los gases de escape del tráfico y la quema de madera, se asocia con un mayor riesgo de demencia. Consumo excesivo de alcohol. Se sabe desde hace tiempo que el consumo de grandes cantidades de alcohol provoca cambios en el cerebro. En varios estudios y revisiones se determinó que los trastornos del consumo de alcohol estaban vinculados a un mayor riesgo de demencia, en particular a la demencia de aparición temprana. Patrones de sueño deficientes. Según las investigaciones, los patrones de sueño deficientes, como la dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido, están asociados a un mayor riesgo de presentar la enfermedad de Alzheimer. Estilo de vida y salud del corazón. Las investigaciones demostraron que los mismos factores de riesgo asociados con la enfermedad cardíaca también pueden aumentar el riesgo de la enfermedad de Alzheimer. Algunos de esos factores que afectan la salud del corazón son falta de ejercicio, obesidad, fumar o ser fumador pasivo, es decir, respirar el humo de un fumador, presión arterial alta, colesterol alto, diabetes tipo 2 mal controlada. Todos estos factores pueden modificarse. Por lo tanto, cambiar los hábitos de vida puede, hasta cierto punto, modificar tu riesgo. Por ejemplo, hacer ejercicio regularmente y tener una dieta saludable, baja en grasas y rica en frutas y verduras, se asocian con un menor riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer. Educación permanente y participación en actividades sociales. De acuerdo con los estudios realizados, existe una asociación entre la participación permanente en actividades de estímulo mental y social y un menor riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer. ¿Cuáles son los síntomas de Alzheimer? La pérdida de memoria es un síntoma clave de esta enfermedad. Los primeros signos incluyen dificultad para recordar eventos o conversaciones recientes. A medida que la enfermedad avanza, los problemas de memoria empeoran y se desarrollan otros síntomas. Al principio, una persona con la enfermedad de Alzheimer puede ser consciente de que tiene dificultades para recordar las cosas y organizar los pensamientos. Es más probable que un familiar o un amigo note cómo empeoran los síntomas. Los cambios que la enfermedad de Alzheimer produce en el cerebro generan problemas que van en aumento y que afectan lo siguiente. Memoria. Todo el mundo tiene lagunas mentales ocasionales, pero la pérdida de la memoria asociada con la enfermedad de Alzheimer persiste, empeora y afecta la capacidad de desempeñarse en el trabajo y en el hogar. Las personas con enfermedad de Alzheimer pueden exhibir las siguientes conductas. Repetir afirmaciones y preguntas una y otra vez. Olvidarse de conversaciones, citas o eventos y no recordarlos después. Colocar objetos personales en el lugar equivocado, con frecuencia en lugares absurdos. Perderse en lugares que la persona ya conocía. Olvidarse de los nombres de familiares y objetos de uso frecuente. Tener problemas para identificar objetos con las palabras correctas. Problemas para expresar pensamientos o participar en conversaciones. El pensamiento y el razonamiento. La enfermedad de Alzheimer causa problemas para concentrarse y pensar, en especial sobre conceptos abstractos como los números. Realizar múltiples tareas a la vez también resulta muy difícil. Y controlar las finanzas, poner al día las cuentas y pagar las facturas en forma puntual son tareas que pueden significar un problema. A la larga, una persona con enfermedad de Alzheimer no puede reconocer y manejar los números. Hacer valoraciones y tomar decisiones. La enfermedad de Alzheimer provoca un deterioro en la capacidad de tomar decisiones y juicios razonables en situaciones cotidianas. Por ejemplo, una persona puede tomar elecciones malas o inusuales en las interacciones sociales o usar ropa inapropiada para el clima. Puede ser más difícil responder de manera eficaz a los problemas de todos los días, como si se quema la comida sobre la hornilla o si se enfrenta a una situación mientras está manejando el carro. Planificar y realizar actividades familiares.
A medida que la enfermedad empeora, las actividades que en algún momento fueron parte de la rutina, como planear y elaborar una comida o jugar un juego favorito, se transforman en una dificultad. Con el tiempo, las personas con la enfermedad de Alzheimer avanzado a menudo se olvidan de cómo hacer tareas básicas, cómo vestirse y bañarse. Cambios en la personalidad y en la conducta. Los cambios cerebrales que se producen en la enfermedad de Alzheimer pueden afectar el estado de ánimo y el comportamiento. Los problemas pueden incluir los siguientes: depresión, apatía o indiferencia, aislamiento social, cambios de humor, desconfianza en los demás, irritabilidad y agresividad, cambios en los patrones de sueño, desorientación, pérdida de la inhibición. Pueden responder impulsivamente, sin razonar. Delirio, que es un estado de confusión mental, como creer que te robaron cuando no ha sido así. Habilidades preservadas. Muchas habilidades importantes se preservan por largos periodos, incluso mientras los síntomas empeoran. Las habilidades preservadas pueden incluir leer o escuchar libros, contar historias y recordar, cantar, escuchar música, bailar, dibujar o hacer manualidades. Estas habilidades pueden conservarse por más tiempo porque las controla una parte del cerebro que se afecta mucho después, en el Alzheimer avanzado. ¿Podemos prevenir el Alzheimer? En medicina decimos que la enfermedad de Alzheimer no se puede prevenir. Sin embargo, se pueden modificar un número de factores en nuestro estilo de vida para disminuir el riesgo de sufrir Alzheimer. Las pruebas sugieren que los cambios en la alimentación, el ejercicio y los hábitos saludables podrían también reducir el riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer y otros trastornos que causan también demencia. Las opciones para un estilo de vida saludable para el corazón y que pueden reducir el riesgo de enfermedad de Alzheimer incluyen las siguientes: hacer ejercicio en forma regular, llevar una alimentación de productos frescos, aceites saludables y alimentos bajos en grasas saturadas, como la dieta mediterránea. De esa dieta te hablaré con más detalle en una próxima clase. Cumplir el tratamiento para controlar la presión arterial alta, la diabetes y el colesterol alto. Si fumas, pídele a tu médico que te ayude a dejar de hacerlo. Los estudios científicos han demostrado que participar en eventos sociales, leer, bailar, jugar juegos de mesa, practicar labores artísticas, tocar instrumentos musicales y otras actividades que requieren un compromiso mental y social ayudan también a conservar las capacidades intelectuales en la edad adulta y reducen el riesgo de padecer de enfermedad de Alzheimer. Así como el ejercicio físico fortalece tu cuerpo, el ejercicio mental fortalece la salud de tu cerebro. Si te gustó el video, suscríbete. Aquí aprendes y previenes. Si tienes alguna pregunta o conoces a alguien con Alzheimer, déjame un comentario y estate atento a nuestra siguiente clase.